Creo que esa es la gran ventaja a futuro que vamos a tener nosotros. Somos insustituibles en nuestra humanidad. Ahora existe ese riesgo, que es un riesgo enorme, porque para que los creadores de estas tecnologías estén preocupados, yo creo que eso es algo que debemos de tener una discusión seria y la tecnología será buena o será mala dependiendo de cómo la usemos los seres humanos, la humanidad. Y si nosotros ponemos en el centro de esa tecnología al ser humano, entonces va a ser utilizada para bien. Ese es el dilema ético. ¿Qué hago? ¿Aumento la productividad de la empresa y prescindo de estos empleos? ¿O los mantengo y reduzco la competitividad de la empresa y pongo en riesgo a toda la organización? Y yo preferiría que ese dilema viniera ya con una resolución y un pensamiento basado en la ética para poder balancear la sostenibilidad a largo plazo de la empresa y la obligación que tenemos de poder darles a nuestros empleados una vida digna. Entonces yo te diría que una empresa como Progreso, yo la he calificado en algunos foros como la startup de 127 años. A nosotros nos gusta pensar en que nuestro ámbito de planificación no son trimestres ni son años, sino son generaciones. Por eso es que me gusta en Progreso hablar de nuestro propósito trascendente, que es construir juntos el país donde todos queremos vivir. Bueno, pues es un gusto saludarlos nuevamente aquí desde Human Tech Talks y aquí estamos compartiendo el día de hoy con José Raúl González. Bienvenido. Bien. Muchas gracias, José Raúl. Y pues solo para que todos estén claros y especialmente con José Raúl, pues el propósito de por qué creamos Human Tech Talks pues fue para traer el tema de la inteligencia artificial, pero desde un enfoque donde tratemos de conversar con líderes de diferentes industrias, de diferentes ámbitos, sobre cómo el impacto actual y potencial de la inteligencia artificial nos debería empujar a ser más y mejores humanos. Entonces, si bien es un tema que está en boca de muchos, creemos que ese enfoque es el más importante, porque todo lo que hacemos como sociedad y a nivel individual, corporativo y colectivo nos debería empujar a ser una mejor humanidad. Así que, pues, bienvenido. Gracias, excelente estar aquí contigo. Buenísimo. Entonces, para empezar, pues, como siempre, el tema humano es lo que queremos nosotros, pues, empezar a hablar para poder después hablar de líder que tenemos aquí al lado y luego hablar cómo ese líder impacta en una empresa, esa empresa cómo impacta en el colectivo. Y entonces, teniendo eso claro, cómo decir, bueno, entonces la inteligencia artificial, cómo va a ayudarnos a ser mejores como personas, como líderes, como empresas y como sociedad. Así que, primero, es una pregunta algo directa y a veces un tanto filosófica, pero ¿qué define a José Raúl como ser humano? Estamos acá para servir y no para ser servidos. Y esta no me lo inventé yo. Ajá. Pero creo que es una manera fundamental de poder darle un propósito a estar acá, en este mundo. A veces uno le pregunta a sus hijos cómo quisieras vivir y entonces ellos normalmente contestan, quiero ser feliz. Y es una respuesta muy natural porque todos queremos ser felices, pero la felicidad no puede ser lo que define quiénes somos y para qué estamos. Porque si así fuera, el día en que dejemos de ser felices, que va a ser muy frecuentemente en nuestra vida, cuando perdamos un empleo, cuando perdamos un ser querido, en ese momento no pudo haber terminado la vida. Entonces, Jordan Peterson habla muy bien de que el propósito no debe ser feliz, sino uno lo debe descubrir en el servir a los demás. Porque eso es algo que permanentemente sí vamos a poder hacer. Si bien hoy falleció un ser querido y no podemos hacer nada al respecto y tenemos derecho a sentirnos tristes por un tiempo, eso nos debe ayudar a rebotar para verdaderamente continuar con lo que debe ser nuestro propósito. Por eso es que me gusta en Progreso hablar de nuestro propósito trascendente, que es construir juntos el país donde todos queremos vivir. Levantarse por ganar un salario está bien, pero a veces uno no está en esa situación. Levantarse todos los días debe de ser algo que trascienda el mero goce de un sueldo, ¿no? Y si nosotros nos proponemos a través de nuestro trabajo diario construir un mejor país, yo creo que eso sí tiene un sentido más trascendente, porque ¿quién no quiere dejarle un mejor país a sus hijos? ¿Quién no quiere vivir en un mejor país? Y eso creo yo que es algo muy hermoso en nuestra forma de ver el trabajo, que es un propósito que de verdad nos haga superar los obstáculos, las alegrías o las tristezas que en determinado momento tengamos en la vida, inevitablemente. Entonces sí, yo quisiera que en mi tumba dijera, vino a servir,
y a servir a través de un buen ejemplo. Le sale como muy natural esa congruencia entre, ¿verdad? La pregunta era muy dirigida a la persona, pero encontró un lugar, una empresa en la cual puede usted empatar las dos cosas, ¿verdad? Esa congruencia. Y creo que esa congruencia es la que a veces como seres humanos nos falta, ¿verdad? Como que separamos, ¿verdad? Mi trabajo es una cosa y yo en mi familia soy otra, con mis amigos soy otra. ¿Cómo vive usted esa congruencia en el día a día, ¿verdad? Que ahorita lo dijo muy claramente. ¿Qué valores, qué cosas le hacen feliz, digamos? No buscando la felicidad, pero qué cosas le motivan en el día a día en esos ámbitos y cómo se compate. Pues para los que tenemos el privilegio de trabajar en Progreso y yo que tengo el privilegio más grande que es poder dirigir la empresa, es esa plena identificación con los valores que caracterizan a la empresa y a los líderes que trabajan en la empresa. El liderazgo genuino, el comportamiento ético, el compromiso con la sostenibilidad de la empresa, ¿verdad? Esos son valores con los cuales casi y universalmente nos podemos relacionar, pero el último, que es mi favorito, el que más me gusta de todos, es la solidaridad. Y a través de vivir esos valores yo creo que podemos encontrar en nuestro trabajo esa trascendencia que cada uno la va a interpretar de manera distinta. Para a los que somos católicos quizás la trascendencia última es utilizar el trabajo como un medio de santificación para alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Que ese sería el propósito último, ¿verdad? Pero hay muchas formas de hacerlo y cada quien lo puede hacer a su manera. Algunos tienen una vocación de ser artistas, otros tienen una vocación de ser profesionales, de ser empresarios, y todos la pueden tener, todos pueden realizar su trabajo profesional de diferentes maneras, pero es muy bonito cuando a uno se le crea el ambiente laboral en donde eso confluye y podemos, a través de practicar esos valores, alcanzar el propósito que querramos de manera personal. Entonces, yo creo que esa congruencia a nivel de los líderes se vive con un mayor compromiso porque la gente está permanentemente viendo si el líder se comporta de la manera que dice que los demás se deben comportar. Y esto lo aprendí yo con mis hijos. Los hijos nunca hacen lo que uno les dice que hagan, sino siempre están viendo cómo te estás comportando para ver si efectivamente te dicen, papá, dijiste la palabra con P que no se puede decir. Y tenés razón, se me salió, pero eso sí no vuelve a pasar, ¿verdad? Son los juzgadores más severos que existen en el planeta y gracias a esa presión tan bonita que recibe uno de los hijos, uno la transmite y la experimenta en el trabajo, ¿verdad? Yo, si quiero transmitir la solidaridad, yo debo ser ejemplo de solidaridad. Si quiero transmitir el liderazgo genuino, debo ser ejemplo de liderazgo genuino. Y si quiero ser ejemplo de los demás valores, pues la organización se va a fijar en mí. Por ejemplo, vivimos un eje de bienestar en progreso que nos obliga a tener el cuidado por el bienestar de quienes están en nuestras plantas, sean o no empleados, y entonces debemos de tomarnos del pasamanos, no podemos ir hablando, no podemos ir texteando, no podemos usar el cinturón de seguridad, y estoy seguro que cuando yo entro a una planta, todo el mundo se fija si tengo el equipo de protección personal y si hago lo que dice la política que debo de hacer. Entonces es relativamente bonito tener esa congruencia en el trabajo, pero también en la familia, ¿verdad? Escoger una mujer con la cual he formado un hogar que vive también esos valores y que es digamos, la presión más hermosa que uno puede recibir y el compromiso más lindo que uno puede tener. Entonces hay muchos lugares en los cuales uno se puede agarrar para ser congruente, pero lo más importante es tener esa presencia permanente de poder, a través del ejemplo, transmitir esa congruencia. Hay algo que dijo entre líneas y la importancia de esas relaciones interpersonales, ¿verdad? Que habló de la licenciada Chinita, que con mucho gusto, le tengo mucho cariño a la licenciada. Pero esas relaciones interpersonales es lo que últimamente permite el permear esos valores, ¿verdad? Porque, pues no lo sé de primera mano, yo lo conozco a usted por la universidad y porque nos vemos de vez en cuando por ahí, pero nunca he trabajado en progreso, nunca he estado en contacto directo, pero los reconocimientos que han tenido y la percepción de mucha gente que conozco que trabaja acá, es que eso que me acaba de decir verdaderamente lo viven. Entonces la siguiente pregunta fuera, ¿cómo estos valores que de alguna forma son universales y deberían de ser, no deberían de tener tiempo? Usted ha visto durante estos años que lleva liderando la empresa y liderando otras empresas, ¿ha visto un cambio en esos valores y en cómo se viven en el ambiente corporativo y laboral? En el caso nuestro, los valores fueron documentados en tiempos modernos, por ejemplo, de alguna manera. Tenemos por cumplir en octubre de este año 127 años. Y esos valores se transmitieron inicialmente del fundador a sus colaboradores, a las sucesivas generaciones, y llegó el momento en que decidimos codificarlos,
porque la tradición oral es muy traicionera, ¿verdad? Cada quien de repente comienza a cambiarle, a agregarle, a quitarle, a ponerle, y se pueden desnaturalizar los valores del fundador. Entonces lo codificamos en lo que llamamos el Código de Valores, Ética y Conducta. Y entonces le dimos la estabilidad que necesitaban esos valores para poder transmitirlos en el crecimiento local que ha tenido la empresa, pero también en el internacional, donde se vuelve un reto más grande. Y lo que tú dices es correcto en cuanto a que es cierto, de alguna manera universal. ¿Quién no quiere trabajar en una empresa donde hayan líderes genuinos, donde se practique la solidaridad, donde haya el comportamiento ético, sea la columna vertebral de todas las decisiones que tomemos? Entonces, ese tipo de valores es muy fácil transmitírselo a un dominicano, a un panameño, a un costarricense, a un beliceño, a un salvadoreño, porque es un ambiente de trabajo en el cual uno aspira a llegar a tener. Y entonces eso nos ha facilitado muchísimo, no solo crecer, sino crecer con el compromiso de nuestros colaboradores, que es indispensable tenerlo, porque dicen que las adquisiciones fracasan en el 70% de los casos por un mismatch en la cultura que existe con la cultura que va a entrar. Y nosotros, al contrario, hemos apalancado nuestro éxito en la cultura, porque al decirle a los chicos y chicas, miren, esto es lo que viene, y la verdad es que como las transacciones se anuncian con cierta anticipación, la gente lo primero que hace es meterse en internet quiénes son esos de Progreso, y ven la página web, y ven las cosas, y ven el código de valores, ven la agenda de liderazgo, ven las cosas, y dicen, bueno, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Llegamos y nos comprometemos con que sea walk the talk, ¿verdad? Y que se aplique con los defectos, con los errores que todos los seres humanos cometemos. Nos facilita mucho decirles si era cierto, sí lo queremos vivir, pero por sobre todo sí queremos que ustedes lo vivan, lo lideren y sean el ejemplo. No es fácil y hay que vivirlo constantemente. Vengo de la reunión, por eso vengo un poquito corrido aquí a la cita, porque estamos revisando si estamos desempeñándonos bien en contra de nuestra cultura. Hemos contratado a un consultor que nos va a hacer un diagnóstico porque nos preocupa que nos podamos ir desviando de la esencia de nuestra cultura. Y entonces por eso es que no queremos que forme parte del paisaje, sino que sea algo que, como decimos acá, se viva y se modele. Y eso lo tenemos que hacer todo el tiempo. Y la última pregunta con este tema personal o del ser humano, que es José Raúl. Pues doy clases en la universidad, al igual que usted, y siempre les pregunto como qué ejemplos a seguir hay en empresas y hay en esos líderes. Y si le pregunto a usted, ¿verdad? Esa humanidad y a la vez empatada con ese liderazgo corporativo, ¿qué cree que lo hizo usted llegar a ser esa persona que es hoy? Los líderes que me han precedido y los ejemplos, los mentores que he tenido la suerte, el privilegio de tener extraordinarios mentores desde el ámbito universitario, buenos profesores. Yo tuve la virtud de conocer a Manuel Ayau, de recibir clases de economía con Lucy Martínez Montt, que recientemente se nos acaba de adelantar, pero también con Fritz Thomas. En mi época en la universidad habían grandes empresarios que daban clases, Jaime Arimani, Sergio Páez, Mike Ascoli, ¿verdad? Fueron mis profesores y eran los empresarios exitosos de la época. Y después ya en el mundo empresarial, mi primer trabajo fue con Mario Natucios en Semaco, donde Mario y su esposa Dina me mostraron el valor del equipo que hace un matrimonio y lo importante que es esa integración que me dejó marcado hasta que pude encontrar a Chinita. Pero después pasé a trabajar con Manuel Pérez, que había sido mi profesor de finanzas en la Financiera de Occidente, y después vine a trabajar a la Pepsi con Carlos Enrique Mata, con su tío Enrique Castillo Monge y su hermano Álvaro Castillo Monge, y después llegó Luis Miguel Castillo y logramos hacer de Embotelladora La Mariposa una compañía regional, y después me vine a Cementos Progreso, en donde tengo miembros extraordinarios en su junta directiva, que cada uno de ellos tiene sus propios méritos empresariales y cada uno de ellos es una historia de éxito a nivel profesional, pero sobre todo la figura del fundador de la compañía, don Carlos Novela, como visionario, como empresario, como hombre de familia y como creador de un legado que ha trascendido más de un siglo, quizá haya sido el sello que me imprimió ese último impacto en mi persona, en mi carrera profesional, porque creo que combina esas tres enormes cualidades que hacen de la humanidad algo maravilloso, ¿verdad? La familia, el trabajo y la fe con la que él conducía sus negocios. Creo que es algo digno de imitarse, y con ese tipo de ejemplos y de mentores, pues aquí me tenés sentado en esta entrevista. Buenísimo. Y si le preguntamos al José Raúl
no sé, de hace, no sé, 10 años, 15 años, 20 años, ¿cuáles son esas columnas que no se han movido? ¿Y cuáles son las que de alguna forma sí se tienen que mover, ¿verdad? Porque uno se va adaptando a los diferentes ámbitos. Bueno, esas columnas son las que los padres de familia tenemos la responsabilidad de formar en el hogar, ¿verdad? Y que nadie más que nosotros tenemos que imprimir. Y cuando digo imprimir es literalmente imprimir en nuestros hijos. Yo tuve la suerte de tener una madre que imprimía una férrea disciplina, particularmente en el ámbito académico. Mi madre siempre me exigió muchísimo y nunca estuvo contenta con las calificaciones que le llevaba a la casa. Siempre me pidió más y siempre me exigió más. Y por otra parte, el ejemplo de mi padre que me mostró la ética del trabajo. Mi padre era periodista, era reportero gráfico, pero el trabajo que hacía siempre lo hizo de manera excelente y buscando dar lo mejor. De esa cuenta que él constantemente estuvo ganando premios de fotografía que daba la Asociación de Periodistas de Guatemala, fue reportero gráfico en su momento la gran agencia de periodismo que era United Press International, trabajó para la revista Life, que era la revista de la época. Y entonces esa combinación de una ética de trabajo y una férrea disciplina hacia la excelencia fue lo que me marcó en mi casa y eso es lo que yo estoy tratando de hacer ahora con mis hijos. Y lo demás, pues lógicamente no es que sea accesorio, ¿verdad? Pero también haberme formado en un colegio católico que me dejó la importancia de trascender espiritualmente también y de entender para qué verdaderamente estamos acá, que no es para simplemente pasarla bien, sino para también ganarnos el 100 por 1 y la vida eterna, fue el gran complemento que me terminó de marcar y que ha permanecido durante todos estos años en mi vida. Lo demás han sido cosas importantes que han ayudado a complementar pues los éxitos y los fracasos que he tenido, pero te diría yo que ha sido más accesorio que los pilares fundamentales, ¿verdad? La disciplina, la ética del trabajo y la fe. Y eso es lo que de alguna forma antes mencionaba, que progreso en esos 127 años también me imagino que ha mantenido muchas de esas columnas, pero también ha tenido que irse adaptando en esa palabrita que le llamamos innovación. Sí, bueno, dice Darwin que la especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta. Exacto. Y esa adaptación creo yo que es lo que ha hecho de Progreso una empresa tan longeva. Pareciera que digamos, las empresas viejas son grandes dinosaurios, ¿verdad? Que han existido, pero los dinosaurios desaparecieron porque no se pudieron adaptar. Entonces yo te diría que una empresa como Progreso, yo la he calificado en algunos foros como la startup de 127 años, porque en esa longevidad ha sido por nunca perder esa mentalidad de startup, la mentalidad de estar adoptando tecnologías nuevas, de estar adoptando prácticas nuevas, de estar manteniendo permanentemente joven a una organización que, si bien es cierto, tiene una tradición larga, pero también ha sido capaz de innovar. Progreso, en primer lugar, fue la primera fábrica de cemento, la tercera fábrica de cemento del continente americano y la única que sobrevive durante todo ese tiempo. Entonces ya don Carlos venía con una beta visionaria de traer un producto que no se vendía en Guatemala, que era el cemento. Después tuvo que sobrevivir por diferentes crisis, ¿verdad? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y adaptarse a todos esos cambios, los terremotos, las crisis políticas, etc. Entonces ya ahí ya habla de un Carlos Novela, un fundador que tiene que adaptarse y encontrar cómo ser resiliente en medio de esas crisis con muchos menos recursos de los que teníamos acá. Pasó la primera pandemia, ¿verdad? La del 17-18. Después viene una empresa que tiene que lidiar con los cambios regulatorios, con la apertura del mercado, e incorporar nueva tecnología a sus procesos. Esto es muy técnico, ¿verdad? Pero somos la primera empresa en el continente americano en adoptar la tecnología de molinos verticales. Somos pioneros, por ejemplo, en adoptar temas de sostenibilidad ambiental, en utilizar aditivos para el cemento, para bajar su huella de carbono, en invertir fuertemente en tecnología para tener hornos que sean mucho más eficientes. La planta de San Gabriel es un ejemplo de eso. Es un compromiso hacia el medio ambiente para que sus emisiones y sus condiciones medioambientales sean similares a las de cualquier planta europea, porque si no, como fue traída de Alemania, no podría operar en Guatemala si no opera con estándares europeos. Comenzamos a incursionar en temas de inteligencia artificial que vamos a hablar más adelante. Comenzamos también a experimentar con tecnología 3D
para ver si esa tecnología puede enfrentar los retos futuros. Creo que estamos todavía 20 años atrás en el tiempo, pero cuando la mano de obra, cuando el costo de capital, cuando el tiempo de construcción se vuelvan los factores críticos, en ese momento probablemente la tecnología 3D sea la tecnología para ciertas soluciones que sea la adecuada. Entonces, a nosotros nos gusta pensar en que nuestro ámbito de planificación no son trimestres ni son años, sino son generaciones. Porque literalmente nosotros estamos trabajando ahorita para que la sexta generación asuma el negocio ya. Generación de accionistas, generación de miembros de junta directiva y generación de colaboradores. Y cuando planificamos una inversión es para 75 a 100 años. De hecho, la planta de San Gabriel, por ejemplo, tiene que tener reservas para esa magnitud de tiempo porque las inversiones que se hacen ahí son de cientos de millones de dólares y como hablamos en nuestra clase de finanzas, hay que tener un periodo largo para recuperar esa inversión. Entonces, es esa reconciliación entre una empresa que parece que es vieja, pero a la vez permanentemente está reinventándose para adaptarse a los retos del entorno. De hecho, una de las cosas que le exigimos a todo líder progreso es, primero, pensar en forma estratégica y segundo, es anticiparse a los cambios del entorno. Y si no, no podemos garantizar la sobrevivencia de otro siglo más. Así que bueno, entrando en materia de este tema de la inteligencia artificial, cuando ya nos puso el hincapié de cómo durante 127 años Cementos y Progreso ha sido y quiere ser siempre, tiene que ser una empresa innovadora, tiene que estar siempre adaptándose al cambio, que es lo que hablábamos. Con esta inteligencia artificial, como hablábamos en la previa, ahorita como dicen en el Mundial, cuando hablábamos en la previa, es que hay tres tendencias, digamos, grandes sobre lo que va a pasar o está pasando con inteligencia artificial. Uno es que muchos dicen que pues, es una tecnología más que nos va a llegar a ayudar a acelerar ciertas cosas. Hay otros que dicen que es una tecnología tan drástica y tan con la capacidad de tener un impacto tan grande que puede ayudarnos a una de dos, o a crear un cielo en la tierra, ¿verdad? Una panacea y todo muy bien, y la otra es que todo se va a destruir por esa tecnología. Si le pregunto a José Raúl, o sea, ¿cuál de las tres cree que está yéndose y hablando de esos 75 años a futuro, verdad? Yo te diría que aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. La humanidad ya ha pasado por eso, en el sentido de que, si bien es cierto, durante cerca de 10.000 años, los procesos de innovación a nivel de la humanidad fueron muy pocos, ¿verdad? Primero la edad de piedra, después la edad de hierro, después la edad del bronce, y así se han caracterizado las distintas etapas en la historia, ¿verdad? Por las innovaciones que se han hecho. Sí está aquella famosa gráfica del hockey stick, ¿verdad? En donde por ahí, finales de los años 1800, entra, bueno, hay otros, ¿verdad? La imprenta de Gutenberg, wow, eso fue una revolución a nivel de darle accesibilidad a la gente a leer y a escribir, y eso comenzó a formar ese capital humano que tal vez en esa primera fase de la revolución industrial culminó con el hockey stick graph, que el bienestar, el Producto Interno Bruto per cápita pega un arranque. Después de la revolución industrial, bueno, hablan de que estamos en la cuarta revolución industrial por la revolución digital, habremos pasado por el tema de la revolución del internet, etcétera. O sea, ya hemos pasado por eso y en cada una de esas etapas se han hecho predicciones desde el punto de vista optimistas o muy pesimistas. Y yo creo que ninguna de las dos se han cumplido plenamente en cuanto a que ni Amazon destruyó a las librerías. De hecho, Amazon tiene librerías físicas. Me pareció fantástico encontrar una librería de Amazon en Nueva York hace unos años que pasé por ahí, porque no que iba a matar a las librerías, ¿ves? Pero tampoco ha causado aquel daño en la humanidad, sino que si vemos objetivamente hoy, la humanidad está muchísimo, muchísimo mejor desde cualquier indicador que lo queramos ver que en cualquier otra etapa anterior. Yo creo que las tecnologías han venido a causar disrupciones, han venido a causar desempleo en algunas cosas, han venido a abrir otras nuevas fuentes de empleo en otras. Y entonces, en general, la humanidad ha progresado, a pesar de las predicciones apocalípticas o las predicciones que todo iba a ser ahora una maravilla. Sin embargo, la inteligencia artificial tiene unos bemoles distintos de las anteriores. Bastantes distintos. Y yo quisiera citar ahí algo que me dejó impactado cuando escuché a este conferencista Yuval Harari decir que es la primera vez que el ser humano se enfrenta a algo que es más inteligente que el ser humano.
Por eso hemos progresado como especie, hemos sido más capaces de adaptarnos y de crear todas estas tecnologías porque éramos la especie líder en el planeta, no había nadie más inteligente que nosotros. Ahora no. Ahora existe ese riesgo, que es un riesgo enorme, porque para que los creadores de estas tecnologías estén preocupados y hablen de que la humanidad puede enfrentar un riesgo existencial o que esto es el equivalente a una bomba atómica, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que debemos de tener una discusión seria y poder entender cómo evitar que esas predicciones apocalípticas se hagan realidad. Totalmente, y ese es el enfoque básicamente de lo que queremos con Human Tech Talks, que dentro de nuestra cancha estamos nosotros en capacidad de hacer o dejar de hacer con esta tecnología. Y previo a eso, usted mencionó que la humanidad está mejor en todos los ámbitos. Sin embargo, hay también algunos estudios que dicen que no es en todos. Por ejemplo, ahorita parece que es la primera generación de jóvenes que están siendo menos inteligentes que sus padres, que eso siempre había sido, ¿verdad? Hemos ido creciendo en esa capacidad cognitiva y ahorita parece que no. Y muchos aparentemente pues, culpan de alguna forma a la tecnología porque nos ha hecho menos inteligentes. La pregunta sería, verdaderamente la tecnología hasta hoy, no hablemos de lo que viene, la tecnología hasta hoy, ¿usted sí cree que verdaderamente nos ha hecho ser más y mejores humanos? Sí, porque ese problema que está padeciendo las nuevas generaciones no es culpa de la tecnología, sino es culpa de los padres. Y es culpa de que nosotros hemos creído que un iPad nos puede sustituir. Y somos nosotros los que hemos creado a esos niños tontos. Porque cuando no vemos a los papás que les dan el iPad con tal de no ponerle atención a los niños. Claro. Que dejen de molestar. Entonces, esto es como también repite mi amigo nuevo, Yuval Harari, ¿verdad? La diferencia que tenemos hoy en día es que un cuchillo se puede usar para cortar la carne o para asesinar a alguien. Mientras que ahora este cuchillo ya es inteligente, él ya puede pensar por sí mismo, ya puede decidir cortar la carne o asesinar a alguien. Y ese es el problema con la inteligencia artificial y los agentes que se están creando. Pero no, todas las tecnologías pueden ser usadas para bien o para mal. Hablamos de la tecnología nuclear, puede ser una bomba o puede ser energía limpia para, Claro. digamos, energizar un hospital donde se salven vidas. Entonces, es el ser humano y por eso es tan importante la encíclica que acaba de emitir el Papa León XIV, en donde nos dice que la tecnología será buena o será mala dependiendo de cómo la usemos los seres humanos, ¿verdad? La humanidad. Y si nosotros ponemos en el centro de esa tecnología al ser humano, entonces va a ser utilizada para bien. Pero si creemos que el ser humano es parte del loop, ahora que se habla de eso, ¿verdad? Human in the loop. O sea, el ser humano es un elemento más dentro de ese loop. Y es mejor que el ser humano tome la decisión de si ese cañón automatizado va a matar o no va a matar a la persona. O si ese dron va a estrellarse y va a matar a esa gente o no. Tiene que haber un ser humano ahí. Como que si el ser humano fuera un accesorio, en lugar de que el ser humano sea el centro y la razón de ser de la tecnología. Yo creo que ese es el gran debate que tenemos hoy en día. ¿Para qué quieres ese iPad? ¿Para librarte de tu hijo? ¿O ese iPad lo vas a utilizar para pasar fotos y decirle, este era tu abuelo? Tu abuelo fue un gran ser humano y aquí está tu abuela y formaron una familia y la siguiente foto es de tus primos y esta es nuestra familia, la queremos mantener unida con valores, etc. Yo creo que es el ser humano el que falla siempre, porque su creación es para un objetivo que puede ser bien utilizado o mal utilizado por el ser humano. Y regresando a la inteligencia artificial, el riesgo que tenemos de crear estos agentes es que estos pueden ser agentes autónomos. Como dice, tener agencia, y agencia es tener voluntad propia. Y se ha demostrado que los agentes mienten, los agentes se hablan entre sí, de hecho tienen un denominador para nosotros. Los agentes nos llaman the watchers, o sea, los observadores, quienes nos observan. Y el otro día leí la noticia de que uno comenzó a extorsionar. Haciéndole blackmail. Sí, haciéndole extorsión. Sí. Y entonces, esos son los ámbitos que a uno lo sacan de onda porque uno tal vez no pensó que eso podría llegar a darse y que era una escena de Hollywood de Terminator 2 donde Skynet agarra conciencia, ¿no? Pero eso está más próximo de lo que nosotros creemos y creo que es el riesgo que tenemos. Totalmente. Y regresando a ese tema de cómo la tecnología, si se usa correctamente, pues puede cumplir ese propósito de hacernos más y mejores humanos. Porque ahorita tengo la capacidad con mi celular de hablar con alguien, no sé, en Filadelfia, viéndole a la cara, pero también
puedo estar al lado de una persona en un restaurante y estar en mi celular y no tener esa conexión con ese Pero celular. ¿sabes cuál es la definición del teléfono móvil? Es ese aparato que acerca a las personas que están lejos y Y aleja a aleja. las personas que están cerca. Exactamente. Y eso requiere, y eso es una discusión que tenemos todos los padres de familia entre nosotros y con los chicos, ¿verdad? Y eso requiere una enorme fuerza de voluntad. Pero hay este libro que se llama Hábitos Atómicos, que mi Sí, hijo me dio la lección buenísimo. de decir, aleja las cosas que sean malas y acerca las cosas que sean buenas. Entonces, algo tan sencillo como duerme alejado de tu teléfono celular, a la hora del almuerzo, dejen los teléfonos celulares en la canasta. Y ahora estoy confiscando computadoras y teléfonos celulares en mi clase en la universidad. Gran innovación. Por esa tentación de estar consultando eso. Entonces, depende mucho de nosotros crear buenos hábitos y alejar los hábitos malos. Pero requiere de disciplina y sobre todo de conciencia. Y es algo que tenemos que conversar en familia. Y en el trabajo también, porque eso de que alguien esté hablando y todos los demás están viendo sus aparatos, me parece una gran falta de respeto. Y vamos a seguir hablando como de... Me encanta que le gusta leer, ¿verdad? Creo que todos los líderes que llegan a donde usted está es aprendiendo de muchos mentores, como los tuvo físicamente y a través de los libros. Y no sé qué tanto sigue a Simon Sinek. Sí, muy bueno. Y él siempre dice, ¿verdad? El starting with why. Empezar por qué estamos haciendo las cosas. Y creo que ahí es donde, regresando a esa tecnología, es qué es verdaderamente, por qué la quiero utilizar. Y hay algo que yo hago con mis hijos también, es uno no los puede forzar a hacer o no de una forma, pero sí les puede uno dar esos ejemplos de cómo agarrarle el gusto a cosas que ahora aparentemente ya no son gustosas, digamos. Yo tan sencillo como que si me siento en un restaurante con ellos, lo primero que hacen es preguntar el nombre al mesero, ¿verdad? Y me encantó, mi hija de 9 años hace poco me dice, papá, salimos a vender galletas al edificio. Y me dice, me encantó que los hice felices, pero me di cuenta que ellos me hicieron felices a mí. Son las cosas tan básicas que ahora están en riesgo, ¿verdad? Hay una epidemia de soledad y de falta de propósito en el mundo porque todos están metidos en su celular y no tienen esa capacidad otra vez de disfrutar lo que estamos haciendo usted y yo ahorita, ¿verdad? Viéndonos a los ojos y platicando desde un ser humano, desde un líder, desde un ambiente corporativo y colectivo. Sí, ayuda que pongamos reglas. Yo creo que hay que quitar un poco la espontaneidad y yo creo que en aras de poder vivir de mejor manera nuestra propia humanidad debemos de poner reglas. Por ejemplo, no celulares en la mesa, por ejemplo, a la hora de estar, digamos, en la playa o en la casa de campo, donde sea. Yo no tengo, digamos que, wifi y eso no impide que la gente que tenga pues, tiempo de aire lo pueda usar, pero hay que mostrar con algunos hechos la disposición que deberíamos de tener de poder vivir y convivir sin estar alejado tecnológicamente de la persona que tenemos al lado, que es para lo que sirve ese teléfono. Pero no digo que sea fácil, digo que es muy difícil porque ya estamos demasiado dependientes de la tecnología y de la secreción cerebral que nos dan los likes, porque obviamente la otra cosa que han demostrado también es que es altamente adictivo. Esos impulsos electrónicos que recibimos cada vez que agarramos ese aparato. Pero hay que hacer la lucha. Mi punto es no, digamos, dejemos que esa tecnología nos venza, sino regresemos a buscar la humanidad en las conversaciones entre personas. Y creo que a veces, uniendo a Simon Sinek y a esos hábitos atómicos, hay sinergia, digamos, entre esos dos libros. Porque a veces definir cuál es mi propósito, ese why, es un poco difícil. Pero si lo unimos con los hábitos atómicos, a veces es más fácil decir que no quiero ser, ¿verdad? Porque eso a veces, ¿a qué quiero ser? ¿Qué tipo de ser humano quiero ser? A veces es difícil definirlo. ¿Cuál es mi propósito en esta etapa de la vida? Pero definir qué no quiero ser, eso es muchas veces mucho más fácil, ¿verdad? Es más fácil, pero también creo yo que uno le pide mucho a los jóvenes de pretender resolver esos problemas que son muy profundos a tempranas edades. Uno solo puede hablar por la experiencia que le ha pasado a vivir, pero digamos lo que a mí me ayudó, y no había leído el libro Hábitos Atómicos, tampoco lo he leído porque lo leyeron mis hijos, no yo, es decir, algo que le descubrí creo que a Elon Musk, ¿Sí? en uno de sus inversionistas dicen,
que Elon Musk se fija qué es lo que tiene que hacer en las próximas 18 horas. Y eso lo tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces, la suma en el tiempo de todos esos logros que se obtienen cada 18 horas termina en el interés compuesto generando un éxito enorme. Entonces, quizás a las edades más tempranas, lo que hay que decirle a los hijos es que adquieran buenos hábitos y esos buenos hábitos van a generar un interés compuesto favorable, ¿verdad? Hábitos de salud, ojo con el licor. El otro día interrogaba a mis hijos, decía, dime todas las drogas que conocen. Y me dijeron el fentanilo, la cocaína, la marihuana, y tiraron todas. ¿Y el alcohol? El alcohol es una droga, jóvenes, ¿verdad? Ojo con el alcohol, porque además es la droga que más muertes causa, mucho mayores que las otras. Entonces, buenos hábitos de salud, buenos hábitos de conversación, de higiene mental, ¿verdad? Buenos hábitos de estudio, de disciplina en el trabajo y la familia, que siempre es más importante, en el centro la fe, que es lo que les va a ir orientando en ese propósito que ya sabemos todos cuál es el último, pero los intermedios van a ser también muy bien alimentados, muy bien aconsejados por la fe. Entonces, yo siento que hay que vivir cada etapa en su momento. Yo ahorita ya voy de salida, pero yo el lo tengo más claro. Pero en el camino no tuve más claro que cualquier otro joven de la edad que me correspondió vivir. Lo que sí no tuve fue este aparatito y de hecho creo que la tuve más fácil por no tener un teléfono móvil. Yo creo que los chicos, como tú has dicho, la tienen más difícil ahora, pero es responsabilidad de los padres normar y decir en qué momento y para qué podemos utilizar esa tecnología. Regresando y para en la fase final ahorita aquí de lo que vamos a platicar, comentaba de Elon Musk y parte de lo que dice igual Harari y varios de esos grandes pensadores es que estas grandes empresas de AI que ahorita se les están invirtiendo trillones de dólares literalmente en desarrollar esta tecnología, uno de los problemas principales que se establecen es que ellos dicen abiertamente que su misión es automatizar la mayor cantidad de tareas humanas. Entonces, digamos que su meta es automatizar el 100% de las tareas humanas. Que no lo logren, que logren el 50, el 30, el 10% de esa automatización va a tener impactos muy radicales en la economía, en las estructuras sociales. Y ahí es donde, ¿verdad? Regresamos a la pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque si yo le pregunto ahorita, dígame una tarea humana que usted crea que no va a poder ser nunca sustituida por esa inteligencia artificial mezclada con la robótica, ¿verdad? Porque ya estamos viendo que ahorita podemos poner, creo que son $200,000 y el año entrante le mandan a uno un Sudrón para que ya le pueda hacer básicamente todas las tareas domésticas de la casa. ¿Hacia dónde va a llegar eso? ¿Y cuál sería entonces esa tarea y que el ser humano siempre va a poder hacer de una forma única? De nuevo, creo que las predicciones son salvajes, ¿verdad? No va a haber una sola tarea que no pueda hacer el ser humano o va a ser el fin de la humanidad. Yo creo que va a pasar algo en medio de eso, porque lo hemos vivido. El ejemplo que te decía, Amazon va a acabar con todas las librerías. Pues resulta que a la gente le gusta tener la experiencia de entrar, agarrar un libro físico, sentarse, tomarse un café, ¿verdad? Y no quiere leer el review de Amazon sobre el libro, no quiere ir a ver el libro. Hay personas que compran el libro en Amazon y personas que compran el libro físico. Entonces, yo creo que la importancia de esas predicciones es que las personas se adaptan y las personas son diferentes y no todas van a querer irse por el lado tecnológico. Ahora, lo que sí creo es que esa tecnología, si nosotros ponemos al ser humano en el centro del objetivo de que sea mejor para el ser humano, definitivamente va a ser mejor para toda la humanidad. Por eso soy optimista en cuanto a ver el pasado, el impacto que ha tenido la tecnología sobre el ser humano hoy en día, y por eso estoy plenamente convencido de que estamos mucho mejor de lo que hubiéramos estado sin esa tecnología. Y creo que si sabemos gestionar la tecnología del futuro, también vamos a estar mucho mejor. Yo veo, por ejemplo, en progreso, en los cambios tecnológicos que hemos dado. Yo no considero que eso haya causado un impacto dañino en el ser humano, en el empleado de progreso. Al contrario, creo que ha tenido muchos beneficios. Por ejemplo, ahora ya no se inspeccionan los silos bajando una persona con una cuerda. Eso lo hace un dron. Quiere decir que esa persona se quedó sin trabajo. Bueno, está haciendo otro trabajo y además no está expuesto al riesgo de meterse en un silo. Ahora lo hace un dron. Entonces hay muchas tareas que nos dejan de exponer a ciertos riesgos que estamos expuestos, que hubiéramos estado expuestos normalmente.
Y creo que vamos a seguir en esa línea. Aquí hay una, digamos, preocupación, por ejemplo, de que la tecnología pudiera llegar a sustituir a las personas que están en el control central viendo todas las pantallas de la operación del horno. Y eso va a depender si nosotros vamos a querer en algún momento entregarle la autonomía a un agente, que después de ver lo que está pasando con los agentes, malaya le entrego la tecnología a un agente, sino se lo sigo entregando a unos 5 jóvenes menores de 35 años que tienen valores, que tienen principios, que están comprometidos con la misión, la visión y el propósito de progreso y que jamás nos causarían un daño deliberadamente. Son más confiables los seres humanos en ese sentido desde el punto de vista del comportamiento ético esperado que lo que estamos descubriendo de los agentes que se vuelven locos, ¿verdad? Entonces, siento que van a haber cosas en que nosotros no vamos a querer delegarlo a un agente, sino que vamos a seguir confiando en los seres humanos y creo que esa es la gran ventaja a futuro que vamos a tener nosotros. Somos insustituibles en nuestra humanidad y estamos descubriendo que los agentes pueden ser peores que los seres humanos. Y eso es precisamente, me imagino, esa responsabilidad que como líder tiene usted ante una organización con 127 años de experiencia y un montón de gente que depende de ella. He visto en estas conversaciones que he tenido que hay 2 posturas a la hora de cómo integrar la inteligencia artificial en una empresa. Una es, antes tenía 100 personas de back office y con esto puedo tener 10 y despido a los otros 90. Y hay otra que dice, antes tenías 100 personas de back office, pero con esta tecnología es como que tuviera 500. Que pareciera lo mismo, pero es muy diferente en el impacto y en esa conciencia de regresar a la humanidad, creo yo, a las personas, inclusive en su ambiente de trabajo. Porque en su ejemplo de los hilos es bastante claro decir, no lo quiero arriesgar. Pero ¿cuántas veces también estamos arriesgando a una persona que se pasa 6 de las 8 horas en el trabajo haciendo algo repetitivo, que ya existe una tecnología que puede hacer? Y le puedo volver esas, no sé, tal vez 4 horas para que verdaderamente esté haciendo cosas que solo ella puede agregar valor de una forma única, ¿verdad? Me gusta más la segunda interpretación, pero creo que va a estar en medio de la segunda y de la primera interpretación, porque ciertamente hay unas tecnologías que van a poder hacer nuestro trabajo, parte de nuestro trabajo de una forma más rápida, pero eso quiere decir que vas a aumentar la productividad de esa persona y al aumento de productividad viene un aumento en sus posibilidades, sus ingresos. Entonces, esas acciones repetitivas, digamos, Adam Smith hace 250 años, que por cierto, este es justamente su aniversario del libro La riqueza de las naciones, nos lo predijo hace 250 años. ¿Por qué crecen las naciones? Porque se especializan en aquello para lo cual tienen ventaja comparativa, porque a raíz de esa especialización se reduce el tiempo de intercambio entre diferentes labores. Y la última es porque una máquina eventualmente viene a sustituir. Y por eso tenemos hoy telares mecánicos, por eso tenemos hoy aparatitos que están conduciendo cosas en las bodegas de Amazon. Y esos son empleos que ya no se crearon y que fueron sustituidos. Pero se crearon otros empleos en donde la persona está menos expuesta al riesgo, es menos, digamos que, aburrido por estar haciendo labores repetitivas. Está mejor en todo sentido. Entonces yo creo que ya hemos pasado por eso. Para que Adam Smith lo haya predicho hace 250 años es que el chavo tenía la película clara y es como no teman al cambio, adapten el cambio. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahorita nosotros es ver cómo podemos usar la tecnología de manera segura, la inteligencia artificial, para aumentar nuestra productividad y entonces aspirar a tener mejores posiciones dentro de la empresa. Yo, digamos, me siento muy tranquilo, muy contento de poder aumentar la productividad de nuestra gente con inteligencia artificial, pero lo estamos haciendo como nos gusta hacer las cosas en progreso con un análisis de riesgos. Todo riesgo implica una oportunidad, pero también una amenaza y nos preocupa mucho el hecho de que la tecnología pueda facilitar que nos hackeen, nos preocupa mucho el hecho de que la tecnología pueda usar la información para cosas para las cuales no queremos que la use. Entonces, primero estamos definiendo ciertos protocolos para el uso de la inteligencia artificial antes de poder incorporarlos como una herramienta masiva en progreso. Creo que es una prudencia razonable y que en vista de los eventos que han ocurrido, ¿verdad? Con empresas que se adelantaron a la implementación de inteligencia artificial, que facilitaron el hackeo y que les han costado millones de dólares en pérdida y en reputación, creo que es una actitud bastante prudente. Pero vamos hacia ahí, o sea, no es que eso nos vaya a impedir poder implementarlo. Y hemos hecho nuestros pequeños experimentos contenidos
en mejorar la eficiencia del horno a través de crear gemelos digitales del horno que le sugieran al operador y que le sugieran, no que tomen control del horno, cambios que se puedan hacer en las diferentes variables que hay, porque lo puede procesar 14,000 variables en un segundo y este personaje está viendo 10 pantallas y no va a tener esa velocidad, pero le puede sugerir y en base a la experiencia él puede o no realizar esos cambios. Entonces hay muchas cosas que nosotros ya estamos haciendo, queremos hacer y queremos continuar haciendo, pero con esa visión optimista de que la tecnología, en tanto tengamos a la persona como el centro de la misma, nos va a hacer más productivos y nos va a facilitar las cosas muchísimo. Yo recibí clases de mecanografía en el colegio porque la máquina de escribir era la gran herramienta tecnológica para hacerme más productivo y presentar de mejor manera mis trabajos. A mí me tocó pasar de la máquina de escribir al iPad en una generación y me ha hecho inmensamente productivo. Entonces yo lo veo con mucha ilusión descubrir cómo van a aumentar esas herramientas de la productividad de mis hijos, siempre con la supervisión de que la tecnología sea la herramienta y no nos convirtamos nosotros en la herramienta de la tecnología. Y teniendo, como usted dice, al ser humano como el centro. Y la ética, como digamos el modelo de toma de decisiones. La ética no es fácil porque los dilemas éticos no son entre hacer el bien o hacer el mejor, ¿verdad? O hacer el mal, ¿verdad? No son blanco y negro, no es matar o no matar. Por supuesto no matar, pero ¿a quién salvo? ¿A la madre o al niño? Ese es el dilema ético, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Aumento la productividad de la empresa y hago a la empresa más próspera para garantizar su sostenibilidad económica en el tiempo y prescindo de estos empleos? ¿O los mantengo y reduzco la competitividad de la empresa y pongo en riesgo a toda la organización? Esos son los dilemas éticos. Pero para poder resolverlos hay que estudiar la ética. Y nosotros graduamos todos los años a cerca de 40 ejecutivos en ética para que ellos la tengan más clara, porque son ellos, no soy yo. Son ellos los que van a venir conmigo, me van a decir, José Raúl, tenemos que despedir 50 personas a cambio de esto. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Y yo preferiría que ese dilema viniera ya con una resolución y un pensamiento basado en la ética para poder balancear la sostenibilidad a largo plazo de la empresa y la obligación que tenemos de poder darles a nuestros empleados una vida digna. No es fácil, pero es el día a día, si no, ¿para qué nos pagan? Eso es lo que tenemos que resolver con el marco correcto de valores y la ciencia que es la ética para darnos el marco de resolución de esos problemas. Y eso es lo que muchas personas dicen que, digamos, esos 40 colaboradores que pasaron en su curso de ética, aún así, tienen su propia interpretación de lo que es ético. Y no se define muchas veces en qué va a pasar en 75 años, sino es en el día a día, en la toma de decisiones en cada momento. Y qué es lo que dicen que la inteligencia artificial de alguna forma también hace. Porque si usted le hace una pregunta de ética a su inteligencia artificial, probablemente le contesta diferente que si yo se la hago. Ahí el que manda es quien diseñó el algoritmo, que es, digamos, la pelea constante con los jóvenes, ¿verdad? Voy a ir por donde Waze me dice, ¿verdad? El algoritmo. Pero Waze metió el otro día a mi hijo al gallito. O sea, ¿le vas a hacer caso ciego a un algoritmo que depende de quién lo creó y con los parámetros con los que lo creó? No. O sea, tiene que haber siempre un criterio desarrollado por el ser humano que te pueda dar un mejor consejo que eso o que pueda contrastar las ventajas y desventajas de lo que el algoritmo diga, porque no es la inteligencia artificial, es el algoritmo, ¿verdad? Y la misma inteligencia artificial va creando sus propios algoritmos y va creando su propia ética, como lo hemos venido a descubrir, en donde el agente le está mintiendo al tipo que lo programó. El agente se está conversando con otro agente en un idioma que ellos crearon para que el observador, the watcher, no entienda qué se están hablando. Entonces, yo, viniendo de la máquina de escribir, sí le he hecho un enorme grano de sal a todas las respuestas que me da ChatGPT, que me da Google y que me dan todas las otras herramientas de búsqueda que tenemos, porque soy vieja escuela y el gran reto es decirle a nuestros jóvenes tengan un razonable grado de escepticismo y no se vayan con la finta. Waze me fue a meter el otro día a un lugar donde dije, no me voy por ahí ni loco. Me paso 20 minutos más en la carretera, pero por ahí no me meto, no salgo. Tiene que ser un watcher activo todo el tiempo.
Entonces creo que hay mucho que los seres humanos todavía tenemos que hacer con respecto a las tecnologías que estamos adoptando. Y lamentablemente, como dicen, esas decisiones que la inteligencia artificial está haciendo es porque la inteligencia artificial es el espejo y el reflejo de lo que somos y hemos sido durante toda la humanidad. Porque ¿de dónde saca sus respuestas la inteligencia artificial? No tengo la respuesta correcta, certera, ni puedo firmarlo en piedra o en concreto, pero, pero dicen que es, ¿verdad? Agarra todas las respuestas que encuentra en Internet y hace todo su algoritmo para decir, esto es lo que yo creo. Entonces es ahí donde me encanta que de alguna forma sabemos que esta tecnología está en pañales todavía de lo que dicen, que los cambios que van a venir ahorita son drásticos, pero creo que lo que me llevo aquí el mensaje es, si siempre tenemos ese criterio humano y tener al ser humano como el centro, no podemos errarlo tanto. Y me recuerda ya que de un consejo que me dijeron cuando uno va a ser papá, ¿verdad? Que a uno no le dan el manual. Si lo haces todo con amor, no vas a poder, tus errores no van a ser tan grandes. Tus errores van a ser en la dirección correcta. Eso, me gusta. Y creo que lo mismo podemos aplicar a esa inteligencia artificial. Si cada cosa que hagamos la implementemos a nivel individual, a nivel corporativo y los impactos a nivel colectivo, si siempre tenemos ese criterio y al ser humano como el centro, los errores van a ser por lo menos en la dirección correcta. Sí, y yo creo que el valor que tiene tu podcast, y te felicito por tener esta iniciativa, es recordarnos eso, porque esto se discute muy poco. Y creo que es el tema que debería discutirse con mucha más frecuencia. ¿Cómo podemos hacer para que nosotros tomemos control de la tecnología y la tecnología no sea lo que nos domine? Y nosotros somos los que le vamos a entregar esa agencia a la tecnología. En el momento en que hacemos un caso ciego a lo que nos tira el algoritmo, en ese momento le estamos entregando nuestra vida y nuestra agencia a una tercera persona. Y creo que nos debemos de valorar mucho más. Y si nos llegamos a equivocar, como dices tú, que sea por las razones correctas y en la dirección correcta, y no porque nos lo dijo el algoritmo. Y solo para agradecer el agradecimiento, creo que lo que nos mueve a seguir pues, teniendo estas pláticas es algo que usted decía ahorita. No es fácil tener estas conversaciones. Cada cuanto uno anda hablando, y no voy a hablar de la tecnología, de verdaderamente estamos siendo más y mejores humanos. Y es lo que he sentido ahorita, que desde lo individual, como siempre he querido en este podcast, es lo individual, lo corporativo y colectivo. Y ha sido tan fluido ahorita solo poder hablar con usted. ¿Por qué? Por esa congruencia de ser humano que se siente en cada uno de sus aspectos. Y es lo que yo esperaría. Y a veces pues me tachan o me tacho de idealista y de utópico, pero yo soñaría con un mundo donde todos tengan esa congruencia. Y mira, para mí la tecnología ha sido una maravilla porque como cada quien la utiliza para lo que la quiere utilizar, poder tener acceso a las conferencias de Simon Sinek, poder tener acceso a las conferencias de Harari, a las conversaciones de Jordan Peterson, a los podcasts de Konstantin Kisin, a todos estos personajes del lado correcto que están en las redes sociales, en YouTube y en todos lados, me ha llegado a enriquecer escuchar la visita del Papa a España y poder tener ahí todos los discursos. Es algo que no hubiéramos tenido acceso si no existiera la tecnología que lo graba, lo pone en la web y yo tengo la capacidad de bajarlo. Entonces hay tantas cosas que uno puede utilizar para bien, para enriquecerme como persona y como ser humano la tecnología, que no cambiaría por nada eso. Y lo único que habría que hacer es decirle a los chicos, dejen de estar pasando tan rápido el TikTok, que lo que están haciendo es justamente reducir significativamente su capacidad cognitiva. Y si van a utilizarlo, utilícenlo para escuchar a estos personajes que les van a dejar algo y no simplemente la serotonina o no sé cómo se llama. Dopamina. La dopamina, ¿verdad? Que es lo que están haciendo cada vez que pasan el dedo por la pantalla, ¿verdad? Entonces, totalmente. Usemos la tecnología, pero para nuestro beneficio y no para beneficio de los likes o la dopamina que nos estamos metiendo artificialmente. Y ahí es el reto, ¿verdad? Cómo para poder ser más y mejores humanos tenemos que tal vez tener el hábito de estar tratando de definirlo, ¿verdad? Constantemente. Así que tengo unas preguntitas ahí. No, puede ser. De esas abruptas, solo para terminar de cerrar y estoy seguro que van a salir. Examen. Aquí todo se regresa en la vida. ¿Cuántos exámenes hice con José Raúl? Todo se paga en esta vida. Todo se paga. Dice. Trátame bien, por favor. José Raúl se siente más vivo cuando está. Es cuando estoy con mi esposa y mi familia. Otro saludo a la licenciada Chinita. ¿Lo que más valora a José Raúl en su vida es? Mi fe. ¿Qué hubiera querido saber cuando era más joven?
Quisiera haber sabido más de las ciencias puras, de cómo funciona las cosas, la física, la química orgánica, saber más de cómo funciona el universo. Y la última, quiero ser recordado como. Quiero ser recordado como un buen ejemplo, como ese siervo que recibió los 10 talentos y no fue a enterrarlos, sino recibió los 25 talentos y le entregó a su señor otros 25 más. Y por último, pues, ¿quién cree usted que se podría beneficiar de escuchar esta conversación que acabamos de tener? Quisiera que se beneficiaran en primera instancia mis hijos, que les voy a mandar el link para que la vean. Y en segunda instancia, mi familia Progreso, y en tercera instancia, el círculo de nuestra comunidad y la que tú has creado, y que se pudiera conocer más y tener más conversaciones como estas entre todos los demás círculos a los cuales no llegamos físicamente, sino que a través de esta maravillosa tecnología. Y hablando de esas conversaciones, ¿conoce usted a una persona que usted cree que hubiera podido estar aquí sentada con nosotros aportando y valorando conversaciones como esta? Yo hubiera traído a mi esposa para que te dijera todo lo mucho que tengo que mejorar en todos mis hábitos tecnológicos, porque las personas se dan cuenta cuando uno está presente y cuando uno ya no está presente. Me avergüenza no estar presente y no haber estado presente, pero hay que trabajar en estar presente siempre. Buenísimo, vamos a entonces invitar a la licenciada Chinita que comparta para acá para ver la otra faceta. ¿Y algún líder que usted piense en Guatemala que usted diga, sí, esas son de esas personas que de alguna forma debemos de exponer más a ese ser humano para que seamos ejemplo? Yo he tenido la suerte de trabajar con los más grandes líderes empresariales de Guatemala y sin, digamos, a riesgo de dejar alguno fuera, para mí el empresario guatemalteco es el gran héroe de que este país no esté peor. Y es muy fácil ver la grama verde del otro lado, pero Guatemala tiene unas grandes virtudes producto de esos líderes empresariales que tenemos y que hemos tenido, en el caso nuestro, don Carlos Novela, que fue nuestro fundador, que son los referentes en materia de innovación, en materia de ética, en materia de positivismo y de sacar adelante este país, y que precisamente porque son de esa manera es que unos grupitos por ahí los odian tanto y les tiran tanto, porque saben que son como el motor del desarrollo económico y social de este país. Y como ellos no lucran con la pobreza, sino lucran eliminando la pobreza, de ahí que exista esa animadversión. Entonces yo te pondría en el centro al empresario, de cualquier tamaño, mediano, grande, pequeño, porque se nos olvida que Progreso fue una pequeña y mediana empresa hace 127 años y que la gente a veces cree que siempre hemos sido grandes y prósperos, pero no. Comenzamos pequeños y fuimos tan frágiles como cualquier otra empresa mediana, pequeña que existe hoy en día. Y ese es un héroe tan relevante, la pequeña y mediana empresa, como el de la gran empresa, porque en el futuro se va a convertir en ese empresario grande que todos queremos aspirar a ser. Entonces, para mí, el gran ejemplo es el empresario guatemalteco. Buenísimo. Pues, José Raúl, no sabe cuánto le agradezco. Gracias. Este tiempo que estuvimos aquí compartiendo, su apertura, su inclusive vulnerabilidad ante aceptar, ¿verdad? Que no es perfecto, que tiene muchas cosas que mejorar. Pero eso era precisamente, y por eso se llama Human, y el Human viene antes que el Tech. Y gracias por dejarnos conocer a ese ser humano que admirable. Gracias por darme la oportunidad y que te felicito de nuevo por esto. Gracias.